Ese desgarramiento es el que hemos estado calculando en esta condición. Tenemos entonces esa resistencia al desgarramiento de los pernos internos, resistencia debido a los pernos internos, y pues en el ala de la columna, al ser continua, en los pernos externos no se produce un efecto de desgarramiento, por lo que se condiciona en este caso la resistencia por aplastamiento. Entonces aquí está la resistencia debido a los pernos externos. Tenemos una resistencia nominal minorada, y pues esa resistencia nominal minorada se verifica con ese corte último y pues vemos acá que cumple. Vamos a hablar un poco sobre la soldadura de la viga y la plancha extrema. No deben utilizarse orificios de acceso para la soldadura. Quiere decir que algunas veces hay penetraciones para poder realizar el proceso de soldadura. Se hacen perforaciones en la plancha extrema de manera tal de poder hacer una soldadura. Pues esto no debe utilizarse. Y la conexión al ala de la viga, al ala de la plancha extrema, debe hacerse con una soldadura de ranura de penetración completa, CJP, sin placa de respaldo. Dicha soldadura debe hacerse con una raíz en el lado del ala que da hacia el alma de la viga. La cara interior del ala debe tener una soldadura de filete de 8 milímetros. Estas soldaduras deben ser calculadas en demanda crítica. La unión del alma de la viga a la plancha extrema puede hacerse usando una soldadura de ranura de penetración completa o una soldadura de filete. De utilizar soldaduras de filete, deben ser dimensionadas para desarrollar la resistencia máxima del ala de la viga en tracción desde la cara interior del ala hasta 150 milímetros más allá de la fila de pernos más lejana del ala de la viga. En los extremos conectados a momento, las secciones electrosoldadas, tanto en el alma como en las alas del perfil, deben estar conectadas utilizando una soldadura de ranura de penetración completa o un par de soldaduras de filete para cada una, con un tamaño del 75% del espesor del alma y que no sea menor que 6 milímetros en una distancia que por lo menos sea menor que el valor entre la altura de la viga y 3 veces el ancho del ala de la misma. Vamos a suponer aquí una sección del perfil de la viga. Tenemos un valor de caso 1, un valor de 1.5 caso 1, este es el ala de la viga, este es el alma de la viga. Pues no se requiere una eliminación del exceso del material de la soldadura en el ala directamente en el inicio y en el fin del alma por una longitud 1.5 caso L, y se permite una soldadura de ranura de penetración parcial en esta ubicación. El diseño de la soldadura del ala y el alma de la plancha extrema. Entonces vamos a calcular una resistencia al cortante de diseño. Aquí está esa resistencia. Fíjense acá que ese factor de minoración es 0.75. Y pues la fuerza de diseño para la soldadura de filete en las alas. Fíjense que solamente es el diseño de esta soldadura. No vamos a hacer el alma por separado. Entonces aquí calculamos unas fuerzas tomando en cuenta ese módulo plástico y la tensión cedente de la viga entre pues la altura. Esto nos da una fuerza, la fuerza en el filete, justamente en el ala, es esa fuerza F sub FU menos esa fuerza cedente que hemos calculado, esa fuerza de diseño acá es 74,835. La longitud efectiva es la longitud de todo el ala. Aquí está 2 veces T sub F más TW. Tenemos acá 312.5. El espesor requerido de la soldadura. Entonces simplemente esa fuerza de diseño entre esa resistencia que hemos estado colocando acá por esa longitud efectiva que hemos calculado previamente. Eso nos da 15,299. Quiere decir que pues haciendo un redondeo en múltiplos de 1 por encima es de 16 milímetros. O sea que quiere decir que yo puedo hacer una soldadura de filete de 8 milímetros por debajo y por arriba para entonces garantizar ese cordón de soldadura. La soldadura en el alma de la viga es calculado similar, pero simplemente acá vamos a calcular esa longitud efectiva como esta longitud que he señalado acá del alma. Entonces dada como esta expresión que está acá,
¿ok? Y fíjense acá que pues tenemos L2, tenemos L1, es el mínimo valor entre L1 y L2, ¿ok? Y pues aquí se calcula el espesor requerido, 5 milímetros. Fíjense que esto es el espesor de la garganta, ¿ok? Y pues como se trabaja con este espesor de la garganta, pues generalmente aparece este 707, que es raíz de 2 sobre 2. Pues acá lo importante es el tamaño de la soldadura de filete y tenemos entonces pues el espesor de la pieza más gruesa. Si es más de 19 milímetros, entonces el diámetro mínimo es de 8 milímetros. ¿Ok? Este es el que debemos utilizar. En cuanto a la columna, vamos a hacer una revisión de cedencia-flexión de las alas de la columna. Se asume la colocación de unas planchas de continuidad. Ese espesor habíamos hablado anteriormente que es 13 milímetros, ¿okay? Tenemos esas distancias tanto internas como externas calculadas con estas expresiones. Aquí hay un coeficiente C dado por esta expresión que está acá, es una distancia. Y pues es importante colocarlo acá porque aparece el valor acá, aparece el valor acá. Fíjense que esto es una columna no rigidizada y esto es una columna rigidizada. Para el cálculo de las resistencias o los modos de falla en las alas de la columna, vamos a tomar en cuenta este caso de la columna no rigidizada. Y pues ya vamos a ver qué cálculos lo necesitamos para ciertos cálculos, pero para la columna rigidizada entonces se toma esta ecuación que está acá. Fíjense que aquí nos aparece el valor de C, pero debe ser calculado para hacer unas verificaciones posteriores. Ok, calculando acá según estas expresiones que nos dice la tabla 6.5, calculamos el valor de Y sub C y con esto calculamos el espesor requerido debido a la cedencia por flexión en el ala de la columna, 20,65. El espesor del ala de la columna es 22,5, entonces cumple, ok, no se va a presentar la cedencia. Pues si no cumple, se recomienda aumentar la columna o colocar por lo menos unas planchas adosadas a las alas de la columna. Aquí cumple el espesor, no es necesario una plancha adosada. Fíjense que yo le he puesto una plancha adosada en el alma, pero se refiere a una plancha adosada acá en las alas. ¿Ok? El cálculo de la resistencia de las alas de las columnas, aquí vamos a utilizar la ecuación donde pues la columna no tiene ese rigidizador o columnas que no tienen alas rigidizadas para calcular esta resistencia. Entonces la resistencia de la flexión de las alas se calcula según esta expresión, tomando en cuenta ese valor de Y sub C de columna no rigidizada, que es la parte superior que tenemos aquí. Muy bien, entonces calculamos esa resistencia de la flexión. Fíjense que es menor, si la comparamos con F sub FU es menor que 1, quiere decir entonces que se está presentando una flexión en el ala, por eso es necesario colocar estos rigidizadores, pero es necesario calcular esta resistencia, ¿ok? Tomando en cuenta como si la columna no estuviera rigidizada. Resistencia de cedencia local del alma. Para esto vamos a necesitar ciertos parámetros de importancia, como por ejemplo la distancia al tope. Tenemos la altura de la columna, K sub C, el valor de R, ¿okay? Que es este radio que tenemos interno, T sub F de la columna, H, que es esta altura que tenemos acá, TW, que es el espesor del alma de la columna. Muy bien, entonces ese radio es 27 milímetros. Vamos a suponer que esta distancia pues no es una columna que está, no es un nodo que está en el tope del edificio. Tenemos 3 metros por encima. Ahí está la altura del perfil, el ancho del espesor de las alas, el ancho del alma. H se calcula como esa distancia de sub C menos 2 veces ese radio por más T sub F, C. ¿Okay? Y eso es igual a 261 milímetros. Calculamos K sub C. ¿Okay? Fíjense que es esta distancia que está acá, que es este valor de R más T sub F. N, ya hemos hablado que tiene que ver con estas soldaduras, ¿okay? Y pues el valor de C sub T, pues nos interesa saber si esta distancia está en el tope o no, porque se reduce drásticamente la resistencia a la mitad, ¿okay? Que es lo que estamos reflejando acá. Muy bien, con esto calculamos esta resistencia por cedencia local del alma. Fíjense que esa resistencia está dado acá. Si la comparamos con F sub FU, que es esta fuerza,
pues simplemente nos damos cuenta que no es mayor que 1, o sea que quiere decir que hay una excedencia, obligatoriamente vamos a tener que colocar una plancha de continuidad. Sin embargo, se calcula como si tuviera la columna no rigidizada. Tenemos esa resistencia al pandeo del alma. ¿Okay? Aquí tenemos los factores de minoración. Y pues va a depender si esa distancia es mayor o menor que D sub C, que es el alto de la columna, entre 2. Si es mayor, entonces este coeficiente es 24 y si es menor, el coeficiente es 12. Vemos que si comparamos esta resistencia por pandeo local, es menor que 1 también, y pues se presenta este modo de falla también en la columna. En cuanto a la resistencia del aplastamiento local del alma, va a depender si estamos en un caso 1 o un caso 2. Aquí, pues si en el caso 1, si FU es aplicada a una distancia mayor o igual que D sub C entre 2, desde el tope o final de la columna, y pues cuando FU es aplicada a una distancia menor. Ok, tenemos el caso 1 y el caso 2. Fíjense acá estas ecuaciones. Aquí va a depender directamente, entonces, si ese valor de n entre D sub C es menor a 0.2, tomamos este Rn21 y si no, Rn22, ¿ok? En cuanto a la elección al caso 2. Y pues aquí simplemente he colocado una programación, decimos C igual 1 si estamos en el caso 1 o si estamos en el caso 2. Vamos a tomar el caso 1, ¿okay? Esa fuerza está aplicada acá, ¿okay? Y pues se calcula de esta manera, tampoco acá es mayor que 1, quiere decir entonces que se está presentando un aplastamiento local del alma en la columna. Y pues esto es necesario para calcular la resistencia mínima de la columna a cargas concentradas, ¿okay? Que es el menor de las resistencias calculadas en los casos 1, 2, 3 y 4. Que los posibles estados de carga en el nodo deben considerar una reversibilidad de la carga y la inversión de momentos. Esto lo hemos hablado en clases teóricas previas, ¿okay? Este es simplemente el cálculo numérico. Y para tomar en cuenta entonces acá esta condición, la reversibilidad, simplemente lo que se le da un valor negativo a este corte por gravedad calculado anteriormente para afectar ese momento M sub F1 y M sub F2 que van a originar fuerza F sub U1 y F sub U2. Okay, con esas cargas que están acá tenemos un caso A, cargas transmitidas para las vigas 1 y para las vigas 2, tomando en cuenta entonces que vamos a hacer una conexión que pues lleva viga por dos lados, ¿ok? Al nodo. Muy bien, entonces el caso B, simplemente lo que hacemos es colocar el caso contrario por reversibilidad de los diagramas de momento. Hemos hablado de esto en clases teóricas previas. Ok, con esto entonces hacemos el diseño de las planchas de continuidad. Lo he colocado aquí en color rojo. Tenemos entonces estas fuerzas de diseño, tomando en cuenta la reversibilidad de las cargas. Y tenemos entonces que para la resistencia de corte vamos a tomar ese factor de minoración igual a 1. Ese espesor de las planchas de continuidad hemos dicho que son 13 milímetros. Fíjense acá, este valor de L va a depender directamente de la geometría del perfil, 315. Y vamos a ver que esto que está acá tienen dos clips. ¿Okay? Esos clips tienen 30 milímetros. ¿Okay? Ese W es el ancho que tenemos acá de este ancho total de estos elementos de rigidizadores. Vamos a hacerlo igual a B sub P, que es 180 milímetros. Entonces ese valor de B sub S es ese valor de W menos TW, que es el espesor de la columna entre 2. Con eso calculamos este ancho de esas planchas de continuidad. Calculando entonces esa resistencia, acá simplemente es ese espesor por esa longitud L menos 2 veces el clip. Aquí sale que es 100 toneladas. Y pues tomando en cuenta esa resistencia calculada de este rigidizador o esa plancha de continuidad y dividiéndola entre F sub FU, vemos que es mayor que 1. Quiere decir entonces que no hay problema. No debemos aumentar el espesor. Y pues ese espesor mínimo requerido va a estar dado por ese valor T sub FB, que es el ancho del ala
de la viga o el espesor del ala de la viga, O B sub S entre 15. Aquí es 11,5. ¿Okay? Entonces si ese valor de T sub S es mayor que T sub SC, entonces estamos bien, si no hay que aumentar el espesor del rigidizador. Aquí hay una verificación por pandeo. Si esas geometrías que hemos propuesto de rigidizador son menores que este valor que está acá, entonces estamos bien, no hay pandeo, sino es muy esbelta y hay que aumentar el espesor de la plancha. Vamos a presentar el diseño de la soldadura de los rigidizadores. La tensión cortante de diseño de la soldadura calculada según esta expresión. Fíjense que acá es 0,75 por 0,60. Muy bien, entonces acá calculamos el espesor de esa soldadura, 6,3 milímetros. ¿Ok? Y como pues el espesor del elemento más grueso a unir es igual a 23 milímetros, el tamaño mínimo que debe presentarse la soldadura es de 8 milímetros, tomando en cuenta acá estas consideraciones que hemos dicho previamente. Entonces la soldadura de los rigidizadores al alma de la columna, esto es a las alas de la columna, ahora al alma, calculado según esta expresión. Y pues aquí sí podemos utilizar la columna soldada de filete a ambos lados de 7 milímetros. La zona de panel, vamos a realizar unas verificaciones acá en esta zona de panel. ¿Ok? Tenemos esa altura promedio entre pisos que es 3 metros. Tenemos aquí el corte. Aquí se van a desarrollar unas fuerzas de momento M sub F2, M sub F1. ¿Ok? Esas fuerzas divididas entre esa altura H de promedio entre pisos nos va a dar un corte en la parte superior y en la parte inferior. Ok, aquí tenemos la fuerza R sub U, que es igual a F sub F1 más F sub Fu2 menos ese valor de corte B sub C. Ok, y aquí está ese valor de R sub U. Muy bien, en cuanto a la resistencia al corte en la zona de panel, hemos dicho que tenemos una carga de 95, ¿okay? Que esto puede ser igual a esa carga P sub U que hemos calculado anteriormente. Vamos a ver si mal no recuerdo. Vamos a ver, creo que la hemos definido. Ok, fíjense que esto lo podemos cambiar aquí, vamos a ponerlo en toneladas. Es 95. Okay, para colocarlo acá también podemos haber dicho que es igual a esta carga previamente, que es 95, ok, toneladas, dada al inicio. Ahí está esa área gruesa de la sección transversal de la sección de la columna. ¿Ok? Tenemos simplemente una relación entre esa carga aplicada y esa máxima resistencia, que es 0,27. Y esto pues nos interesa para saber si estamos en el caso A o en el caso B. ¿Ok? Donde es menor que 0,4, entonces calculada según esta expresión. Y si pues es mayor que 0,4, se calcula según esta expresión. Y esto es válido para el caso A cuando en el análisis no se consideran los efectos de formación plástica del panel en la estabilidad del pórtico. Y cuando en el análisis sí se consideran esos efectos de formación plástica en el panel del pórtico, entonces se calculan según estas expresiones y van a depender si esta relación, ¿okay?, es mayor o menor que 0,75. Vamos entonces a seleccionar el primer caso. En ese análisis matemático no se considera entonces esos efectos de formación plástica del panel en la estabilidad del pórtico. Vamos entonces a hacer, si se consideran los efectos, vamos a colocarlo acá 2 para quedarnos con esta resistencia. Fíjense aquí que nos hemos quedado con esta resistencia. Y si la comparamos con RU, vemos que es menor que 1. Ok, entonces debido a eso no es suficiente el espesor del alma y se necesitan dobles placas o dobles planchas adosadas. Ok, fíjense que aquí está esta plancha de continuidad. Lo que vamos a hacer es colocar o reforzar el alma y colocarle después esas planchas de continuidad. Aquí está en cuanto al diseño, tenemos esta anchura WZ, okay, calculada con las geometrías de la sección de las columnas.
de su Z también con la geometría. Y pues el espesor requerido para las alas dobles, aquí se calcula según esta expresión, es 27,69 milímetros. Entonces tenemos dos planchas adosadas y el espesor seleccionado es de 16 milímetros. Quiere decir que si colocamos las dos es 32 y pues nos da este valor. Fíjense que esto es de las planchas y acá se le ha restado esta expresión que está acá. Esa expresión que está acá pues está referido a la resistencia al corte de la zona del panel. O sea que simplemente lo que se le va a restar a esa fuerza RU es esa que pues ya tiene debido al alma de la columna. Hacemos una verificación del espesor mínimo individual del alma de la columna y las planchas adosadas con estas expresiones que hemos discutido en las clases de teoría. Okay, entonces si ese espesor T sub S es mayor que T, estamos bien, y si no hay que seleccionar un perfil que tenga una sección superior. Vamos a culminar entonces haciendo una verificación del criterio columna fuerte viga débil. Si se recuerdan estas tablas que hemos hablado de predimensionado, simplemente haciendo una relación entre los módulos de sección de la columna y de la viga. Si es mayor entonces que 2.5, ya se garantiza que se cumple este criterio columna fuerte viga débil. Sin embargo, podemos calcular los momentos en las vigas a la derecha y a la izquierda, los momentos resistentes en las columnas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y pues al realizar esta relación demanda-capacidad en el nodo, vemos que es mayor que 1,15, lo cual verifica. Eso ha sido todo hasta los momentos. Espero que hayan pues visto todo el recorrido de lo que significa el diseño de una plancha extrema, de una conexión de momento tipo end plate o placa de cabeza o plancha extrema, y pues hayan visto todas las consideraciones tanto desde el punto de vista de las clases teóricas como desde el punto de vista práctico. Muchas gracias por su atención.